¿Cuál es el rol del fonoaudiólogo como asistente de la educación? Hola, soy el fonoaudiólogo Boris Luksinger y te invito a FonoActúa, un canal de fonoaudiología y actualización. Por lo general, el fonoaudiólogo se desempeña y es formado en el ámbito clínico y de salud. Sin embargo, en el contexto escolar tenemos que entender que debemos flexibilizar un poco nuestro rol y modificar un poco nuestra forma de trabajo. Entonces, de esta forma surge la pregunta: ¿cuál será el rol del fonoaudiólogo en este contexto educativo o como asistente de la educación? Vamos a ver. Como ustedes saben, y desde sus inicios, el fonoaudiólogo apareció como un profesional híbrido entre la salud y la educación. Por lo tanto, de forma temprana este se integró al contexto educativo. Y uno de los primeros documentos que comienza a regular el rol del fonoaudiólogo en este contexto fue el decreto 1300, que aparece en el año 2002 y entra en vigencia en el año 2003. Este documento habla un poco acerca de las escuelas de lenguaje, el funcionamiento de estas, cuál es el rol del fonoaudiólogo, en este caso de diagnosticar, intervenir, ¿cierto? Y menciona algunas de sus funciones específicas. Posteriormente aparece el decreto 170, en el año 2009, entrando en vigencia en el año 2010. Este documento habla sobre el funcionamiento de los programas de integración escolar. Y en ese sentido se mencionan roles y funciones específicas para cada uno de los profesionales que aparecen y que trabajan en este programa, ¿cierto? Y dentro de las cuales está el fonoaudiólogo, en donde se menciona con qué diagnósticos trabaja, a cuáles se evalúa, ¿cierto? O en cuáles participa en la evaluación, cómo debe intervenir, si es que, por ejemplo, es individual, en pequeños grupos, cuánto tiempo aproximado, ¿cierto? En estricto rigor, regula o menciona funciones específicas para nuestro trabajo. Sin embargo, después aparece el decreto 83 en el año 2015, que habla sobre la diversificación de la enseñanza, específicamente entregando orientaciones para la adecuación curricular de los estudiantes que se encuentren en el programa de integración escolar. En este documento se menciona que la idea es que en estas adecuaciones participen todos los profesionales con el fin de diversificar la enseñanza y hacer que ésta sea o llegue para todos, ¿cierto? En ese contexto no queda claro o no se especifica realmente cuáles son las nuevas funciones del fonoaudiólogo, ya que se menciona que debe seguir trabajando y desempeñándose en base al decreto 170, el cual aún no ha sido derogado, ¿cierto? Entonces aquí queda un poquitito un vacío en donde no tenemos claridad de qué hacer nosotros como fonoaudiólogos. Es así que luego, en el año 2019, o sea muy recientemente, aparece este documento que dice: profesionales asistentes de la educación, orientaciones acerca de su rol y funciones en programa de integración escolar PIE, ¿cierto? Este es un documento bastante interesante y muy bueno, ya que menciona algunos de los aspectos que tenemos que considerar como profesionales asistentes de la educación para desempeñarnos en este contexto educativo. Lo primero que tenemos que entender es que el decreto 83 pretende diversificar la enseñanza para apuntar a una escuela inclusiva, ¿ya? Y por lo tanto, en este sentido, para conseguir tener una escuela inclusiva, debemos primero acoger a todos los estudiantes, reconocer y valorar las diferencias, eliminar y disminuir las barreras y responder a sus necesidades de aprendizaje y desarrollo. Esto todo en torno a un currículum en común. Entonces, en este sentido ya tenemos que comenzar a flexibilizar nuestro rol, puesto que vamos a trabajar para este currículum. Entonces, aquí primero se hace una distinción en lo que sería la integración versus la inclusión. Con respecto a la integración, tenemos que ver que los profesionales en este ámbito se centran en el déficit, en el diagnóstico, es decir, clasifican, en el caso de nosotros los fonoaudiólogos, el TEL, ¿cierto? Muy conocido, trastorno específico del lenguaje. Funcionamos como especialistas con un enfoque clínico en donde rehabilitamos la alteración, que sería en este caso, y finalmente hacemos un trabajo individual, nosotros en una pequeña isla desde nuestra especialidad. Versus la mirada inclusiva que se pretende alcanzar en las escuelas, que se centra en las necesidades educativas. La evaluación en este caso no es para determinar precisamente un diagnóstico, sino
para identificar las necesidades de apoyo que requieren estos estudiantes, nos convertimos ya no en especialistas, sino que somos asistentes de la educación, y el apoyo al aprendizaje y la enseñanza es lo primordial, ya no es en este caso la rehabilitación de este diagnóstico que hicimos. Y finalmente el trabajo ya no puede ser individualizado, tiene que ser colaborativo porque estamos trabajando en un currículum en común. Y al menos el fonoaudiólogo en sí no es un profesional que esté formado en aspectos curriculares, por lo tanto debe relacionarse con el profesor, con el educador diferencial y con el resto de los profesionales para poder acordar un trabajo en conjunto. Por lo tanto, aparecen los roles de los asistentes profesionales de la educación, en donde encontramos primeramente el rol evaluador, el rol de apoyo y el rol colaborador, los cuales vamos a comentar a continuación. Con respecto al rol evaluador, en primera instancia siempre se consideró esto para llegar a un diagnóstico de los estudiantes con el fin de obtener una subvención. Sin embargo, el documento deja bastante en claro de que la evaluación no se limita solo a eso, sino que es un momento que permite tomar decisiones con un foco en la mejora y en los ajustes de los procesos educativos, recordando que ahora ya no nos estamos centrando en los déficits, sino que estamos buscando las necesidades de apoyo terapéutico, ¿cierto? Y esto sería una parte fundamental de nuestra evaluación. Continuando con el rol de evaluador, es súper importante tener claro de que ahora vamos a tener que determinar necesidades educativas, más que diagnósticos propiamente tal, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario evaluar procesos de desarrollo y de aprendizaje. Es decir, nuestra evaluación debiese tener una orientación hacia el enfoque educativo. Por lo tanto, debiésemos incluir contenidos que nos permitan apoyar a los estudiantes en este sentido. Por lo tanto, vamos a identificar habilidades y competencias de los niños. Y finalmente las necesidades de apoyo, cuáles son sus facilitadores en su proceso de aprendizaje y cuáles son las barreras que posteriormente vamos a tener a las cuales dar respuesta. Respecto al rol de apoyo, el apoyo incluye todo aquello que facilita el aprendizaje de los alumnos. Y esto es bastante amplio porque cada alumno es diferente a otro. Y aquí volvemos a retomar el concepto de diversificación, ¿cierto? Por lo tanto, acá se propone un pequeño flujograma que es bastante explicativo de los tipos de apoyo que podemos brindar, entendiendo los apoyos hacia el individuo, desde un trabajo colaborativo a la escuela o desde intervenciones expertas. Entonces, por ejemplo, si vamos a brindar un apoyo individualizado con una intervención experta, podríamos decir que nos paramos desde la mirada de un apoyo terapéutico especializado, ¿cierto? Versus si trabajamos en intervenciones colaborativas, apoyando a la escuela, ¿cierto? Podríamos decir que es un apoyo de índole más curricular. Y así ustedes pueden revisar un poquitito este flujograma que es bastante interesante para que puedan identificar los tipos de apoyo que estamos brindando. Por lo tanto, el apoyo debe ser hacia profesores jefes, especialistas y de asignatura, ¿cierto? Apoyar estrategias específicas que sean requeridas. Por ejemplo, si un docente necesita efectuar una clase y tienen estudiantes con necesidad educativa, puede consultar al fonoaudiólogo en este caso para que le brinde alguna estrategia que permita diversificar este contenido para que así llegue al estudiante. Contribuir en el trabajo colaborativo, esto quiere decir siempre estar en contacto con el resto de los profesionales para trabajar con un objetivo en común, recordando que era el acceso a este currículum. Y apoyar individualmente al curso, a la escuela, a la familia y a todo lo que sea necesario dentro de la comunidad educativa. Finalmente tenemos el rol colaborador. Colaborar es complementar, sustentar, apoyar, etc. la labor del equipo directivo y docente. Esto puede ser dentro de cualquiera de los problemas que puedan surgir en el contexto educativo, en donde se va a requerir nuestra visión más experta o experimentada, dependiendo del caso. Por lo tanto, colaborar implica, por ejemplo, el participar en el desarrollo de procesos institucionales como lo son el PME, ¿cierto? El enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general, es decir, si se realizan proyectos institucionales, si es que se hacen talleres, etc. Y la gestión de apoyos. Y la gestión de apoyos implica, por ejemplo, hacer derivaciones especializadas a otros profesionales,
generar redes de apoyo, intervención especializada, apoyo a los docentes, capacitaciones al equipo o al cuerpo docente, ¿cierto? Talleres de sensibilización a la comunidad o lo que sea que se requiera. Bueno, y eso ha sido un poco de los roles de los asistentes profesionales de la educación, ¿ya? En un contexto de escuela. Aquí la idea es cambiar un poco la mirada desde este enfoque más clínico de salud para poder integrarnos en un contexto que para algunos puede ser bastante ajeno y por lo tanto tenemos que aceptar este desafío de involucrarnos en la educación. También a partir de este documento, al menos para los fonoaudiólogos, pueden surgir muchas preguntas porque amplía bastante el espectro de funciones que podríamos tener en un contexto educativo. Y tenemos que recordar que el 170 o el decreto 170 aún no ha sido derogado, por lo tanto ahí debemos buscar la forma de ir integrando estos dos aspectos. Bueno, y ese ha sido el video de hoy. La verdad es que este documento es bastante interesante, habla de muchos otros aspectos que vamos a tocar en videos posteriores. Es importante que lo lean para que estén al tanto de las cosas que les pueden ir solicitando en este nuevo contexto de la educación, así que queda de tarea. También este documento habla un poquitito más en específico de los roles y funciones de cada uno de los profesionales asistentes, en este caso el fonoaudiólogo, pero eso lo vamos a conversar en un próximo video. Así que eso, si les gustó, compartan, denle like, ¿cierto? Suscríbanse y déjenos en los comentarios si es que les ha gustado, si es que estaban al tanto de este tipo de funciones y nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.